Antes de empezar, comenta: estoy listo para cambiar. Si sientes que esta historia puede inspirarte y ayudarte a superar cualquier desafío, dale like a este video y suscríbete para recibir historias reales que te motivarán a seguir adelante y creer en tu propia fuerza. Ella parecía solo una joven más, cargando con el peso del mundo sobre sus hombros. Pero lo que nadie sabía es que detrás de esa apariencia común se escondía una luchadora dispuesta a desafiar el destino, enfrentando humillaciones, sacrificios y una lucha diaria que parecía no tener fin. Durante años, Gabriel creyó que la pobreza y la injusticia marcarían para siempre su vida y la de su familia. Sin embargo, cuando todo parecía perdido, una propuesta inesperada abrió la puerta a un cambio que nadie pudo prever. Lo que parecía un acuerdo frío y sin amor se transformó en una batalla silenciosa por dignidad, justicia y redención. Lo que está a punto de descubrir no es solo una historia de retribución, sino de esperanza y crecimiento personal. Porque a veces el mayor milagro no está en cambiar el mundo, sino en transformar la propia vida contra todo pronóstico. Si estás listo para descubrir cómo esta historia cambiará tu manera de ver la vida, dale like, suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún momento inspirador. Desde muy joven, Gabriel entendió que la vida no siempre ofrece segundas oportunidades. Tenía apenas 23 años cuando el mundo le cayó encima sin previo aviso. Su padre, el único sostén de la familia, falleció repentinamente de un infarto mientras trabajaba en una obra de construcción. Ni siquiera tuvo tiempo de despedirse. Poco después, como si el destino se ensañara con ellos, su madre fue diagnosticada con un cáncer agresivo. Fue así como Gabriel pasó, en cuestión de semanas, de ser un estudiante universitario con sueños, a ser el único pilar de una casa que amenazaba con derrumbarse. Las deudas comenzaron a acumularse como sombras silenciosas en cada rincón del hogar. La nevera vacía, los recibos vencidos y la mirada apagada de su madre eran recordatorios constantes de una lucha diaria que parecía no tener tregua. Gabriel trabajaba como podía, haciendo horas extras en un bufete donde apenas era un pasante. Y aún así, lo poco que ganaba desaparecía antes de fin de mes. No existía espacio para lujos ni descansos. Cada moneda era una elección, comida o medicamentos. Clara, su hermanita de 14 años, era demasiado joven para comprender la profundidad de las renuncias que su hermano hacía por ella. Gabriel, aunque roto por dentro, intentaba mantener viva la ilusión en los ojos de la niña. Le compraba libros de segunda mano, la ayudaba con las tareas y le prometía un futuro mejor, aunque ni él mismo supiera cómo construirlo. Su mayor miedo no era el hambre, ni siquiera la enfermedad. Era que Clara creciera creyendo que la pobreza era todo lo que merecían. A menudo, Gabriel caminaba solo por la noche buscando un poco de aire, como si el silencio de la ciudad pudiera devolverle las fuerzas. Nadie sabía, porque él no lo permitía, que muchas veces rompía en llanto frente a una farola rota, rogando por un milagro. No buscaba riquezas, solo quería que su madre viviera, que su hermana estudiara y que algún día pudieran salir de esa esquina del mundo donde la exclusión parecía eterna. Pero lo que Gabriel no sabía es que el destino, silencioso pero implacable, ya estaba preparando una jugada inesperada. Una figura del pasado, conectada por hilos invisibles, estaba a punto de cruzarse en su camino, y lo que parecía el final era apenas el comienzo. Cada mañana, Gabriel se vestía con una camisa desgastada y salía antes de que amaneciera, con los ojos hinchados por noches sin dormir. Trabajaba como pasante en un pequeño bufete jurídico, donde su presencia pasaba casi desapercibida. Nadie ahí sabía que, fuera de esas paredes, él libraba una batalla silenciosa contra el tiempo, la pobreza y la desesperanza.
Su salario mal alcanzaba para cubrir el pasaje del día y aún así debía hacer milagros con él. En la universidad, los libros de derecho que antes le apasionaban se habían convertido en armas de resistencia. Estudiar era su forma de no rendirse, de creer que aún había una salida. Pero mientras sus compañeros hablaban de intercambios, oposiciones o prácticas en juzgados de renombre, él pensaba en cómo comprar el medicamento que su madre necesitaba para sobrevivir. La meritocracia que tanto repetían los profesores se sentía como una broma de mal gusto para alguien que vivía al borde del abismo. De madrugada, cuando todo estaba en silencio y Clara por fin dormía, Gabriel se sentaba en el suelo del cuarto con papeles en las manos, intentando encontrar soluciones donde no las había. Calculaba, tachaba, volvía a empezar. Si atraso el alquiler, pago el análisis médico. Si vendo el celular, compro la próxima caja de pastillas. Su vida era un constante equilibrio entre sacrificios dolorosos y esperanzas que se desvanecían. Aún así, nunca dejaba que el cansancio o la angustia se reflejaran en su rostro. Sonreía por su madre, por su hermana, por no permitir que la tristeza los alcanzara también. Pero por dentro, el peso era brutal. La pobreza no era solo falta de dinero, era falta de opciones, de descanso, de derecho a caer. Era vivir con el alma al límite, cada día, cada minuto. Y fue en una de esas noches, caminando sin rumbo fijo, bajo las luces amarillentas de la ciudad, que el destino decidió mostrarle un nuevo rostro, uno que venía disfrazado de elegancia, y que cambiaría su vida de una forma que él jamás habría imaginado. Aquella noche, el aire parecía más denso de lo habitual. Gabriel caminaba cabizbajo, sumido en pensamientos que dolían más que el frío que le calaba los huesos. Había pasado el día entero entre trabajo y clases, y no le quedaban fuerzas ni para volver a casa. Fue entonces, frente a una vieja librería cerrada, que una voz desconocida lo detuvo. «Gabriel Nogueira», dijo una mujer, con una seguridad que le heló la sangre. Él se giró, desconfiado, y encontró frente a sí a una señora elegante, de mirada penetrante y cabellos plateados perfectamente peinados. Su presencia imponía respeto y un cierto desconcierto. Se llamaba Isadora Almeida. Tenía 71 años, y todo en ella gritaba poder. La ropa, el perfume, el coche con chofer que la esperaba a pocos metros. Pero lo que más inquietó a Gabriel fue lo que dijo a continuación. No solo conocía su nombre completo, también sabía que su madre tenía cáncer, que Clara iba al colegio público del barrio, que él trabajaba como pasante en un bufete modesto y que soñaba con convertirse en abogado. Lo sabía todo, como si lo hubiese observado durante meses. Gabriel, paralizado, no encontraba sentido a aquella escena. ¿Quién era esa mujer? ¿Y qué quería de él? Isadora lo invitó a subir al auto. Gabriel se negó al principio, pero algo en su tono, firme, sin rastro de amenaza, lo hizo ceder. Durante el trayecto, ella fue directa. Le habló de su vida con una calma perturbadora. Le contó que había sido empresaria, esposa de un hombre influyente, y que tras su viudez vivía sola en una enorme mansión al otro lado de la ciudad. Gabriel no entendía por qué le contaba todo aquello, hasta que escuchó la propuesta. «Quiero que te cases conmigo, Gabriel», dijo, sin parpadear. «No por amor, no por pasión, un matrimonio de conveniencia. A cambio, saldaré todas tus deudas, pagaré el tratamiento de tu madre y la educación de tu hermana». El corazón de Gabriel se detuvo por un segundo. Aquello era absurdo, surreal. Una extraña le ofrecía la salvación completa de su familia, a cambio de convertirse en su esposo. ¿Cuál era el precio oculto detrás de esa aparente generosidad? Y mientras el coche se alejaba en silencio, con las luces de la ciudad difuminándose por la ventanilla, Gabriel no podía dejar de pensar en lo que acababa de escuchar, porque por primera vez en mucho tiempo, el destino no solo lo había mirado, le había hecho una oferta,
y la vida que él conocía estaba a punto de romperse en 1000 pedazos. Durante días, Gabriel no pudo pensar en otra cosa. La propuesta de Isadora era como un eco persistente, resonando en su cabeza mientras trataba de mantener su rutina. Lavaba los platos, cuidaba a su madre, ayudaba a Clara con las tareas, pero en cada gesto cotidiano había una pregunta silenciosa. ¿Y si acepto? ¿Qué clase de persona sería si dijera que no, sabiendo que la vida de su madre dependía de una decisión tan insólita como esa? Isadora no volvió a insistir. Le había dado tiempo para pensar y eso lo inquietaba aún más. En su interior, Gabriel se debatía entre la dignidad y la necesidad. Creía firmemente en el amor, en los principios, en los lazos verdaderos, pero también creía en la supervivencia. Y cuando vio a su madre toser sangre en la madrugada, cuando escuchó a Clara llorar porque no quería que la echaran del colegio por falta de pago, algo dentro de él se quebró. Acordaron encontrarse en una cafetería discreta. Isadora llegó puntual, impecable, como si nada la afectara. Le entregó un contrato, cláusulas claras, sin rodeos. No habría boda con invitados, ni convivencia forzada más allá de lo mínimo necesario para mantener la imagen. A cambio, Gabriel recibiría estabilidad, protección y anonimato absoluto. Sería su esposo ante la ley, pero un desconocido en el corazón. «Lo único que te pido», dijo ella, «es presencia. No necesito tu afecto, solo tu compromiso con el acuerdo». Gabriel firmó. Lo hizo con la mano temblorosa, sabiendo que aquel trazo de tinta era también el inicio de algo que no comprendía del todo. Lo que nadie sabía era que ese joven, que había sido juzgado por su pobreza, estaba a punto de cruzar la puerta de un mundo en el que no pertenecía, un mundo que prometía salvarlo o devorarlo por completo. Y así, mientras guardaba la copia del contrato en su mochila rota, Gabriel levantó la vista y miró a Isadora por un instante. Ella lo observaba en silencio, con una expresión imposible de descifrar. En ese momento, él no podía imaginar que aquella mujer no lo había elegido por casualidad. Gabriel se mudó a la mansión de Isadora con una mezcla de incredulidad y temor. Las puertas se abrieron para recibirlo en un mundo de lujo que parecía un sueño ajeno, frío y distante. Los muebles brillaban, las alfombras eran suaves, pero había un silencio pesado, una ausencia de calidez que hacía que todo fuera casi insoportable. El lugar era impecable, pero sin alma, igual que el matrimonio que ahora lo unía a aquella mujer mayor. Cada día era una lucha interna. Gabriel se sentía como un intruso en un reino que no conocía, donde las miradas de los empleados, tan profesionales como desconfiadas, lo hacían sentir invisible y a la vez observado. Nadie le preguntaba cómo se sentía, nadie buscaba comprender su historia, porque para ellos él era simplemente una figura que cumplía un papel. La humillación de ser un rehén voluntario de la riqueza era constante. Isadora mantenía la relación estrictamente formal, siempre distante y fría. No había gestos de cariño, ni siquiera palabras amables. Era un contrato firmado con tinta, no con corazones. Gabriel se refugiaba en su silencio, en la rutina de ese nuevo mundo que parecía una jaula dorada. A veces se preguntaba si la riqueza podría realmente comprar la paz que su alma anhelaba. Pero la mansión escondía más que lujo y frío. Gabriel pronto notó que había cámaras ocultas, empleados que susurraban a sus espaldas, puertas cerradas con llave que nadie podía abrir. Su instinto le decía que aquel lugar, tan perfecto en apariencia, guardaba secretos oscuros, una sombra que se cernía sobre ellos con paciencia letal. Lo que parecía una salvación comenzaba a parecer una trampa. Mientras la noche caía y las luces se apagaban, Gabriel se preguntaba cómo había llegado hasta allí y si alguna vez podría escapar de aquella vida que le había sido impuesta. Lo que nadie sabía era que,
Detrás de esa fachada impecable, una tormenta estaba a punto de estallar, cambiando para siempre su destino. Desde el primer día en la mansión, Gabriel sintió que algo no encajaba. Los empleados lo miraban con esa mezcla de curiosidad y recelo, como si él fuera una pieza extraña en un tablero que no comprendía. Las sonrisas eran forzadas, los saludos escasos, y detrás de cada puerta se escuchaban susurros que se apagaban en cuanto él se acercaba. La invisibilidad social que siempre había sufrido ahora se manifestaba de otra forma, como una vigilancia constante. Pero lo que realmente encendió su alarma fueron las cámaras ocultas, esas pequeñas miradas metálicas que parecían seguir cada uno de sus movimientos. No podía evitar sentir que estaba siendo observado, juzgado, como si fuera un prisionero de oro. Además, descubrió un corredor prohibido, una puerta sellada que nadie le permitía cruzar, aumentando su inquietud y curiosidad. ¿Qué secretos guardaba ese lugar? En las noches silenciosas, mientras la mansión dormía bajo la luna, Gabriel se preguntaba qué clase de historia se escondía tras esas paredes. Había algo turbio en la perfección, algo que el dinero no podía ocultar. Sentía que estaba en medio de una farsa cuidadosamente orquestada, una máscara de riqueza y poder que ocultaba heridas profundas y viejas rencillas. Su mente comenzó a tejer teorías, intentando encontrar sentido a la oscuridad que se cernía sobre él. La lucha diaria no era solo contra sus propias inseguridades o la pobreza que había dejado atrás. Ahora enfrentaba un enemigo invisible, una red de secretos, prejuicios y venganzas que amenazaban con destruirlo desde dentro. Lo que nadie sabía era que esa mansión, con todo su esplendor, era también el escenario de una batalla silenciosa por la dignidad y la verdad. Y Gabriel estaba a punto de descubrir que para sobrevivir tendría que desentrañar cada mentira que la rodeaba. Mientras exploraba con cautela, Gabriel encontró un viejo escritorio en una habitación olvidada, cubierto de polvo y papeles amarillentos. Entre esos documentos descubrió contratos, cartas y facturas que relacionaban a su difunto padre con Joaquim Almeida, el exmarido de Isadora. Era como si, en el silencio de esos papeles, se tejiera una historia que nadie se había atrevido a contar. Las evidencias apuntaban a negocios oscuros, acuerdos rotos y traiciones que habían acabado con la fortuna de los Almeida. Su padre, César Nogueira, había estado involucrado en una trama que desembocó en la ruina y el abandono. Para Gabriel, aquella revelación fue un golpe brutal. La sombra de un pasado que nunca quiso enfrentar lo envolvía con fuerza. Pero no se trataba solo de negocios. Los documentos sugerían que su padre había roto la confianza de Joaquim, provocando un daño irreparable. El desprecio, el juicio y la exclusión que siempre había sentido ahora cobraban otro sentido. La lucha diaria de su familia no era solo contra la pobreza, sino contra un destino marcado por errores y resentimientos enterrados. Gabriel comprendió que la mansión, la propuesta de Isadora y aquel matrimonio sin amor no eran casualidades, sino piezas de un juego mucho más grande y peligroso. Lo que nadie sabía era que aquel joven que parecía derrotado empezaba a tener en sus manos las llaves para desvelar una farsa que cambiaría todo. Con el corazón acelerado, Gabriel sabía que había cruzado una línea sin retorno. La verdad que encontró no solo podría salvarlo o destruirlo, sino que marcaría el camino de una revancha silenciosa y necesaria. Gabriel, con el diario de Isadora en sus manos, sintió cómo cada palabra que leía pesaba como una cadena invisible. Las páginas estaban llenas de detalles fríos y calculados, escritas con la precisión de alguien que había dedicado meses a observar, estudiar y planear. No era solo un matrimonio de conveniencia, sino una trampa cuidadosamente tejida para hacerle cargar el peso del pasado. Isadora había seguido cada paso de su vida, desde las dificultades en su hogar hasta las noches sin dormir, y lo había elegido a propósito. Gabriel no era solo un instrumento,
Era la pieza clave en una venganza largamente esperada contra su familia. La humillación y la exclusión que había sufrido no eran casualidades, sino parte de un plan para rescatar la dignidad perdida de Isadora y darle un golpe justo a quien ella consideraba responsable. Leer esas palabras fue como enfrentar un juicio sin derecho a defensa. Isadora no escondía su resentimiento ni su deseo de revancha. Pero Gabriel, en medio del dolor y la traición, sentía que había algo más profundo, una mujer rota que había encontrado en él, sin saberlo, una chispa de redención. La lucha de Gabriel ya no era solo por su familia, sino contra un sistema de prejuicios, injusticias y sufrimientos que parecían implacables. Sin embargo, esa revelación también encendió en él un fuego nuevo, la posibilidad de transformar el dolor en victoria, la injusticia en justicia. Lo que nadie sabía era que, en medio de ese entramado de traiciones, Gabriel estaba a punto de escribir un nuevo capítulo de superación, donde el mérito y el esfuerzo silencioso desafiarían cualquier condena del destino. Gabriel sabía que tarde o temprano tendría que enfrentar a Isadora. La tensión acumulada en aquellos días en la mansión alcanzó su punto máximo cuando decidió buscarla en su despacho, con el diario en la mano y el corazón en un puño. Ella lo esperaba, fría y serena, como si aquel encuentro ya estuviera escrito en su destino, sin espacio para sorpresas ni arrepentimientos. Las palabras de Isadora fueron como un golpe seco. Sin vacilar, confirmó que todo era parte de un plan de venganza contra su familia, un castigo que había preparado con frialdad para hacerle cargar con errores que no eran suyos. «Quería que sintieras el peso de tu apellido», dijo con una voz que no dejaba espacio para la misericordia. Gabriel sentía que su mundo se desmoronaba, pero la fuerza que lo sostenía era más grande que el dolor. Aunque estaba atrapado en aquella red de engaños, su amor por su madre y su hermana era más fuerte que cualquier resentimiento. En ese momento, comprendió que la lucha no era solo contra Isadora, sino contra un sistema que juzga sin conocer. El enfrentamiento se tornó un duelo de voluntades y verdades. Gabriel defendió que la justicia no es venganza y que nadie debe cargar con el sufrimiento ajeno. Isadora, por su parte, mostró la vulnerabilidad de una mujer que había sido herida profundamente, aunque escondiera sus lágrimas tras una máscara implacable. Cuando la conversación terminó, ambos quedaron marcados por aquel encuentro. Gabriel sabía que debía buscar la verdad y la redención no solo para su familia, sino para él mismo. La batalla apenas comenzaba, y lo que nadie sabía era que esa confrontación era el primer paso hacia un cambio que nadie esperaba. Gabriel, con el peso de la traición aún en el pecho, decidió buscar ayuda fuera de la mansión. En su universidad, habló con Renato, su amigo más cercano, quien escuchó con atención y le recomendó contratar un investigador privado para descubrir toda la verdad oculta tras la fachada de Isadora. Era el comienzo de una nueva lucha, esta vez contra un sistema mucho más grande y peligroso. Siguiendo ese consejo, Gabriel contactó a Enrique Vasconcelos, un investigador experimentado conocido por desenterrar secretos que otros preferían mantener enterrados. Enrique comenzó a investigar la vida y negocios de Isadora con discreción, recogiendo pruebas que podían cambiar el destino de muchos. Las pesquisas de Enrique revelaron un entramado de empresas vinculadas a Isadora, involucradas en esquemas de corrupción, lavado de dinero y manipulación financiera. Documentos, transferencias bancarias y testimonios comenzaron a construir un dossier implacable que señalaba directamente a Isadora como el cerebro detrás de estas operaciones ilícitas. A medida que las evidencias crecían, también lo hacía la tensión. Gabriel sentía que cada nuevo dato era una pequeña victoria contra un sistema corrupto, pero también sabía que estaba desafiando a un poder que no se rendiría sin luchar. Sin embargo, su esfuerzo silencioso y su resiliencia
comenzaban a abrir una puerta hacia la justicia. Lo que nadie sospechaba era que esa búsqueda de la verdad no solo cambiaría el destino de Gabriel, sino que también pondría en jaque a una de las figuras más poderosas y temidas de la élite. La lucha diaria contra la injusticia y el prejuicio estaba por dar un giro inesperado. Enrique, con mirada aguda y una determinación férrea, se sumergió en los archivos que vinculaban a Isadora con negocios turbios. Cada documento era una pieza más en un rompecabezas oscuro que poco a poco mostraba un lado oculto de aquella mujer rica y respetada. Corrupción, lavado de dinero y manipulaciones financieras emergían como acusaciones graves que empezaban a consolidarse. A medida que el dossier se armaba, Gabriel comprendió que el juego que enfrentaba era mucho más grande de lo que imaginaba. No era solo una venganza personal, sino una lucha contra un sistema enraizado en privilegios e impunidad. Enrique encontró evidencias de transferencias millonarias entre empresas fantasma, cuentas en paraísos fiscales y contratos fraudulentos que iban más allá de la mansión, alcanzando políticos y empresarios poderosos. El peso de estas revelaciones trajo una mezcla de miedo y esperanza para Gabriel. Sabía que exponer todo eso significaba arriesgar su seguridad, pero también era la oportunidad de derribar un imperio construido sobre mentiras e injusticias. El esfuerzo silencioso e invisible de aquel joven desacreditado empezaba a dar frutos. Con el dossier listo, Gabriel, Renato y Enrique se prepararon para dar el siguiente paso: denunciar a Isadora ante las autoridades y la prensa. Era el momento de transformar el sufrimiento en conquista, la humillación en reconocimiento y de luchar contra un sistema que los había oprimido. Lo que nadie esperaba estaba cerca: la vuelta de la suerte que traería la redención que Gabriel tanto buscaba. La denuncia de Gabriel, Renato y Enrique fue una bomba en el corazón de la élite. Las investigaciones oficiales comenzaron rápido y la prensa se volcó en la historia, exponiendo los escándalos y la farsa que Isadora había construido durante años. La mujer que antes era símbolo de poder y riqueza comenzó a perder prestigio e influencia, enfrentando una caída abrupta. Isadora fue formalmente acusada de corrupción, lavado de dinero y otros crímenes graves. La mansión, símbolo de su poder, fue confiscada por las autoridades y pasó a manos de Gabriel como parte del acuerdo judicial. La victoria fue no solo material, sino moral. La justicia parecía al alcance de quienes luchaban contra la exclusión y el prejuicio. Para Gabriel, esa victoria representó la recuperación de la dignidad, no solo para su familia, sino para todos los que, como él, viven una lucha diaria contra un sistema injusto y excluyente. La transformación que había vivido ahora era visible para el mundo, y la farsa que lo aprisionó comenzaba a desvanecerse bajo la luz. Pero Gabriel sabía que el verdadero desafío estaba por venir: darle un nuevo propósito a todo eso, convertir la riqueza y el poder en herramientas para el bien, para que otros jóvenes en vulnerabilidad pudieran tener una oportunidad distinta. El destino, con su ritmo inesperado, ya escribía un nuevo capítulo, uno de esperanza, empoderamiento y renovación. Con la mansión ya en sus manos, Gabriel sintió la carga de la responsabilidad, pero también una llama nueva de esperanza que iluminaba su camino. Aquella casa, que había sido escenario de tanto sufrimiento y lucha, ahora podría transformarse en un símbolo de cambio y oportunidad, no solo para él, sino para muchos otros jóvenes que, como su familia, habían sido víctimas de la exclusión y el prejuicio. Decidió vender la propiedad, pero no para su beneficio personal. El dinero sería la base para crear un fondo de becas destinado a jóvenes de bajos recursos, en homenaje a Joaquim Almeida, cuya historia había descubierto en su búsqueda de la verdad. Gabriel quería que aquel pasado oscuro se convirtiera en la semilla de un futuro mejor,
donde la educación fuera el puente para la superación. El proyecto comenzó modestamente, pero con una fuerza silenciosa que tocaba vidas y abría puertas que antes parecían cerradas. Cada mensaje de agradecimiento de los becados era un triunfo contra la invisibilidad social, una prueba de que el mérito y el esfuerzo pueden derribar muros de injusticia y desigualdad. Gabriel sentía por primera vez que su esfuerzo invisible tenía un propósito mayor, que su historia de sufrimiento y resiliencia podía inspirar a otros a perseguir sus sueños, a pesar de los obstáculos que el sistema pone en su camino. Y mientras el fondo de becas crecía, también crecía en él la certeza de que el verdadero cambio no está en el poder ni en la riqueza, sino en la capacidad de transformar vidas y crear oportunidades donde antes solo había exclusión. Isadora, desde la prisión, escribió una carta inesperada a Gabriel. En sus palabras había un atisbo de arrepentimiento y una confesión profunda. Había perdido el rumbo en su dolor, pero con el tiempo llegó a admirar la fuerza y la integridad de aquel joven que, sin saberlo, había sido parte de su venganza. Gabriel leyó la carta con una mezcla de emociones. Reconoció en aquellas líneas la lucha de alguien atrapado en un ciclo de sufrimiento y rencor, y decidió responder con generosidad. Le contó sobre el fondo de becas, el proyecto que estaba transformando vidas y abriendo puertas para jóvenes que, como él, soñaban con un cambio. La correspondencia entre ellos creció, y aunque las heridas no se cerraron por completo, un vínculo de empatía y comprensión comenzó a formarse. Isadora dejó de ser solo la mujer fría y calculadora para convertirse en alguien que, desde la distancia, reconocía la dignidad y el coraje de Gabriel. Para él, ese intercambio fue una muestra de que la redención es posible, incluso para quienes parecían perdidos en su propio odio. El perdón no borraba el pasado, pero abría camino a un futuro donde la esperanza podía renacer. Lo que nadie esperaba era que, entre cartas y confesiones, naciera una historia que trascendía el dolor, una historia de transformación y reconciliación que cambiaba para siempre el destino de ambos. En un parque tranquilo, donde las hojas caían suavemente y el sol pintaba de oro el atardecer, Gabriel conoció a Camila, una enfermera con sonrisa cálida y mirada sincera. No fue un encuentro planeado, sino uno de esos momentos que el destino regala sin avisar, trayendo luz donde antes había sombra. Su relación floreció con la naturalidad de quien encuentra un refugio tras la tormenta. Cada paseo, cada conversación fue construyendo un lazo firme y lleno de esperanza, un respiro para un corazón cansado de luchar y sufrir. Camila no solo ofrecía compañía, sino también un amor verdadero, libre de prejuicios y basado en la comprensión. Gabriel, que había vivido tantas batallas, comenzó a sentir que merecía esa paz y alegría que ahora brotaba en su vida. Poco a poco, el peso del pasado se fue suavizando, reemplazado por la promesa de un futuro donde el amor y la confianza se convertían en pilares. Un día, en ese mismo parque que los vio encontrarse, Gabriel se arrodilló y le pidió a Camila que fuera su esposa. Fue un momento cargado de emoción y sinceridad, un nuevo comienzo que cerraba un ciclo de lucha y abría la puerta a la felicidad compartida. Así, entre promesas y sueños, Gabriel empezó a construir la vida que siempre había imaginado, con el coraje renovado y la fe intacta en un mañana mejor. La ceremonia fue sencilla, íntima, pero cargada de emoción profunda. Gabriel y Camila intercambiaron votos que resonaban con cada batalla, cada lágrima y cada triunfo que habían vivido. Familiares y amigos estuvieron presentes, testigos silenciosos de una historia que había atravesado la oscuridad para llegar a la luz. En ese momento, Gabriel agradeció con el corazón abierto, a su madre por su fuerza inquebrantable, a Clara por ser su inspiración constante
y a Camila por traerle amor verdadero y un nuevo sentido a su vida. La mansión que antes había sido prisión de secretos y dolor, ahora era solo un recuerdo distante. La celebración no necesitó grandes lujos, porque la verdadera riqueza estaba en la unión, en el coraje y en la esperanza compartida. Cada sonrisa, cada abrazo, era una victoria sobre el destino cruel que alguna vez quiso aplastarlos. Ese día, Gabriel selló un nuevo capítulo, donde la lucha diaria daba paso al crecimiento, y la revancha personal se transformaba en paz y redención. Pocos meses después de la boda, Camila le reveló a Gabriel que estaba embarazada. La noticia cayó como un rayo de luz en medio de la calma que habían construido juntos. Gabriel, con el corazón latiendo acelerado, sintió una alegría inmensa y una responsabilidad renovada. El embarazo trajo consigo una esperanza tangible, un sueño que se hacía realidad no solo para ellos, sino para toda la familia que había sufrido tanto. Gabriel prometió ser un padre presente, amoroso y un ejemplo para ese nuevo ser que estaba por llegar. Prepararon el apartamento con dedicación. Cada detalle pensaba en crear un hogar lleno de cariño, risas y seguridad. La vida empezaba a transformarse en algo diferente, más pleno, donde el esfuerzo y la persistencia tenían recompensa. La espera se llenó de emociones y planes, y Gabriel comprendió que aquella nueva vida era el símbolo de su propia transformación, la prueba de que la lucha diaria y el coraje pueden abrir caminos hacia la felicidad. El día que Lucas llegó al mundo, todo cambió para Gabriel. En ese instante, al sostener por primera vez a su hijo, sintió una mezcla indescriptible de amor, miedo y esperanza que le atravesó el alma. Fue un momento de transformación profunda, un renacer en medio del caos que había vivido. La fragilidad de aquel bebé, tan pequeño y tan lleno de vida, le recordó que la verdadera riqueza no está en el dinero ni en el poder, sino en el amor que se entrega sin condiciones. Gabriel, el joven que había conocido la humillación y la exclusión, ahora se veía convertido en un padre dispuesto a luchar por un futuro mejor. Las noches en vela, las preocupaciones y el cansancio no importaban. Todo valía la pena cuando escuchaba el llanto de Lucas, esa pequeña voz que le daba sentido a cada sacrificio y esfuerzo silencioso. La lucha diaria adquiría un nuevo significado, porque ahora ya no solo luchaba por él, sino por una familia que crecería con dignidad. Lo que nadie sabía era que detrás de ese padre dedicado había un hombre transformado, listo para enfrentar cualquier desafío con coraje y fe renovados. Los primeros meses con Lucas fueron un torbellino de emociones y aprendizajes. Gabriel, que siempre había sido un luchador silencioso, ahora descubría un amor más profundo, una responsabilidad que iba más allá de él mismo. Junto a Camila compartían cada tarea, cada desvelo, construyendo un hogar donde el cariño y la paciencia se entrelazaban con el ruido de risas y llantos. El pequeño apartamento se transformó en un refugio lleno de juguetes, colores y nuevas rutinas. Aunque el cansancio muchas veces intentaba ganar la batalla, la alegría de ver crecer a Lucas era un combustible que nunca se agotaba. Cada gesto de su hijo era una victoria contra la invisibilidad social y la exclusión que Gabriel había conocido. El equilibrio no siempre fue fácil. El trabajo, la paternidad y el amor exigían sacrificios, pero Gabriel aprendió a valorar cada instante, a encontrar en la rutina diaria el milagro de la vida compartida. La resiliencia que lo había acompañado desde siempre ahora se reflejaba en cada mirada que cruzaba con Camila y su hijo. Lo que parecía una simple adaptación, en realidad era una transformación silenciosa, una conquista personal que hablaba de crecimiento y esperanza. Un futuro donde el esfuerzo tenía sentido porque estaba lleno de amor verdadero. El fondo de becas que Gabriel creó con el dinero de la mansión comenzó a crecer más allá de lo que él mismo había imaginado.
Cada joven beneficiado representaba una historia de superación, una luz encendida en medio de la oscuridad de la exclusión social y la injusticia. Los mensajes de agradecimiento llegaban constantemente, llenando a Gabriel de un orgullo silencioso pero profundo. A través de ese proyecto, miles de sueños comenzaron a tomar forma, a romper cadenas de pobreza y prejuicio. Gabriel entendió que su lucha personal no solo era un acto de resistencia, sino un impulso para cambiar estructuras que negaban oportunidades a tantos como él. La educación se convirtió en el arma más poderosa contra la discriminación y el abandono. El reconocimiento no tardó en llegar, no como un acto de vanidad, sino como un reconocimiento justo a un esfuerzo invisible que por fin veía la luz. Gabriel se convirtió en un símbolo de resiliencia y empoderamiento, un ejemplo vivo de que la victoria no es solo individual, sino colectiva. Cada historia que surgía del fondo de becas era un recordatorio de que la transformación social es posible cuando hay fe, coraje y un compromiso genuino con el cambio. Gabriel había encontrado su verdadera misión: ser faro y esperanza para quienes aún luchaban contra el sistema. Con Camila de regreso en el hospital, retomando su rutina médica, Gabriel aprendió a equilibrar con delicadeza las demandas de su trabajo, la paternidad y el amor que ahora llenaba su vida. Cada día se convertía en un acto de organización y entrega, donde la paciencia y el sacrificio eran herramientas imprescindibles. Compartían responsabilidades, desde cambiar pañales hasta planificar las tareas del día, creando un ambiente de apoyo mutuo que fortalecía su relación. En medio de la vorágine, siempre encontraban pequeños momentos para detenerse, mirarse a los ojos y recordar que juntos habían conquistado un nuevo comienzo. Lucas, con su sonrisa inocente y su presencia constante, se volvió el centro de su mundo, un lazo que consolidaba su familia. Gabriel comprendió que el amor verdadero no solo se expresa en palabras, sino en acciones diarias, en estar presente a pesar del cansancio o las dificultades. El equilibrio no era perfecto, pero en esa imperfección encontraba la belleza de la vida real. Luchas diarias, reveses inesperados, pero también victorias silenciosas que solo quienes perseveran pueden comprender. Gabriel había transformado el esfuerzo silencioso en un triunfo que resonaba en cada rincón de su hogar. Lo que nadie veía era que detrás de esa rutina agotadora se escondía un hombre lleno de esperanza, construyendo un legado que trascendería mucho más allá de su propia historia. En una tarde serena, mientras caminaba por el parque donde tantas historias habían comenzado y florecido, Gabriel se detuvo a contemplar el camino recorrido. Los fantasmas del pasado, las injusticias y las humillaciones parecían ahora sombras lejanas, superadas por un presente lleno de esperanza y nuevas oportunidades. Recordó cada lágrima derramada, cada noche sin dormir y cada sacrificio silencioso que lo había moldeado, convirtiéndolo en el hombre que era hoy. Un luchador resiliente, un padre amoroso y un ejemplo de superación para quienes enfrentan la invisibilidad social. La transformación no fue solo externa, sino profunda, un renacer que solo el coraje y la fe pueden lograr. A pesar de los desafíos que aún podrían venir, Gabriel sintió una paz inesperada. Sabía que, aunque el destino a veces parecía jugar en su contra, la fuerza interior que había cultivado le permitiría seguir adelante con dignidad y valentía. Lo que nadie sabía, pensó, es que aquel joven que fue desacreditado y excluido había encontrado en su lucha diaria no solo una revancha, sino un nuevo comienzo lleno de luz. La historia de Gabriel era un testimonio vivo de que, en medio de la oscuridad, siempre puede surgir un milagro. Con una sonrisa en el rostro y el corazón pleno, continuó su camino, listo para afrontar el futuro con la certeza de que su vida, finalmente,
pertenecía a él. ¿Qué harías tú si estuvieras en su lugar, enfrentando todo solo? ¿Tendrías el coraje para comenzar de nuevo después de tantas dificultades? Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para no perderte ninguna historia inspiradora de superación como esta. Y no te vayas aún. Haz clic ahora y descubre la increíble historia de un hombre que pasó de la calle a la riqueza y conoce el secreto detrás de su transformación. No te lo pierdas.